Esta noticia es presentada por Oral Live. Un importante foro va a tener lugar en la ciudad de Encarnación, precisamente esta tarde. El foro Unidos por la Familia. Vamos a hablar primeramente con el profesor Horacio Justo, quien nos va a comentar de qué se trata en esta batalla cultural tan importante que se viene desarrollando en toda Latinoamérica y varios países también del mundo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy buen día, muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este proyecto. Queríamos justamente hacer extensiva esta invitación dada la importancia del tema a tratar. De manera concreta, nosotros focalizamos lo que es el rol de la familia como aquel escudo y cuerpo intermedio que hay entre el poder político y el individuo. Justamente valorizando y entendiendo lo que es la dignidad de la persona, consideramos de que hay que tener los recursos necesarios para poder defenderse ante la embestida que pueda tener cualquier tipo de organismo político, ya sea nacional o supranacional, que quiera interferir sobre su vida, su libertad o su propiedad. Por eso entendemos también que esta batalla es tanto cultural como espiritual, ya que el ser humano es más que simplemente materia. Hay algo en él que el sistema está atacando constantemente y que no se reduce solo a su corporalidad. Es allí donde tomamos distancia de lo que es el famoso concepto de biopoder de Foucault. Es algo más complejo el ser humano. Por eso focalizamos este punto en la familia. Vamos a verlo de la siguiente manera y voy a ser muy breve. Nosotros podemos entender que la familia se dice habitualmente en sentido aristotélico aquella célula básica de la sociedad. Pero esto al final no nos está aportando nada. Yo puedo observar de repente que hay familias poligámicas, como en Medio Oriente, o familias que tienden a la atomización del individuo, como en los tigres asiáticos. Sí es importante recordar entonces que si la familia es la célula básica de la sociedad, es de acuerdo al tipo de organización familiar y el rol que tenga, es el tipo de sociedad. En sociedades donde la familia fue atacada y totalmente desarmada, como sucedió por ejemplo en Japón, vemos que las personas no son más que simplemente unidades de consumo de producción. Por otro lado, en familias poligámicas, como sucede en Medio Oriente, la mujer es completamente prescindible y descartable. Ahora, si yo baso mi familia en términos de Klaus-Strauss, que es uno de los principales antropólogos en la historia de la humanidad, donde vemos que desde la cristiandad la familia es monogámica, exogámica y duradera, la mujer es enaltecida y valorizada en este rol complementario y en la alteridad, donde junto al varón son capaces de sostener un hogar. Un hogar donde se le va infundiendo las virtudes necesarias a un niño para que cuando llegue a la adolescencia y a la adultez tenga los recursos morales, intelectuales y sociales suficientes para desenvolverse de manera libre. Cuando es destruida la familia, es cuando este niño queda a merced del cuerpo político. Y para que esto no parezca una simple teoría ficticia, cito tres casos concretos. La Revolución Francesa, la primera medida que toma es la imposición de la educación laica y obligatoria en la primaria. La Revolución Bolchevique, lo primero que ataca es justamente el matrimonio cristiano para volverlo civil y de esa manera contener dentro del núcleo político lo que era la organización familiar. Y luego tenemos lo que son las políticas de Biden, que han atacado directamente la educación moral, donde a los niños se les da contenido totalmente lascivo ya desde los 5 años, haciendo que de esta manera esa pureza del infante se vaya perdiendo paulatinamente y cuando llegue a la adolescencia esté a merced de cualquier ideología porque no tenga ya la forma para resistirla. ¿Ustedes entienden que estas ideologías que van naciendo seguramente en las academias y se van trasladando a distintos puntos del país, llegan a Latinoamérica en una especie de input de políticas públicas que tienen un trasfondo económico o un trasfondo justamente que pretende dividir a las sociedades para ganar poder político? Es muy interesante su pregunta y muy válida. Yo estaría en una posición un poco más eclética. Considero que es necesario que se institucionalice innecesariamente a través de la política. Sin embargo, muchas ideologías también vienen por el consumo. Para que lo podamos entender, yo como padre de 2 criaturas, me preocupa mucho un docente público que pueda dar contenido en materia de ideología y género a mis hijas. Por ejemplo, la mayor ya tiene 3 años
Y aunque no lo parezca, ya incluso en los jardines de infantes, las currículas parecen orientarse hacia ese lado. Ahora, también soy cuidadoso del consumo. Hoy está demostrado que más del 33% de personas adolescentes de 15 a 16 años que decidieron transicionar de género a esa edad, lo hicieron por influencia de los videos que habían consumido en TikTok. Esto se demostró en Inglaterra. Entonces, estamos viendo que el consumo en redes sociales termina siendo tan perjudicial esta especie de mercado como el propio rol del Estado ideologizado. Entonces, tenemos que entender que ni el mercado ni el Estado son por naturaleza ni enemigos ni amigos. Simplemente son. El tema es qué carga moral tiene por detrás. Y la carga moral viene precisamente de los dos cuerpos intermedios que tiene el individuo ante los poderes externos, la fe y la familia. Necesariamente, alguien me podría decir, estamos en un estado laico y secular. Y yo preguntaría, ¿de dónde provienen los valores? ¿De dónde provienen las virtudes? ¿De dónde proviene la noción del bien? ¿El bien es una construcción social o es acaso una realidad previa al hombre? Porque ahí es donde se empieza a definir la respuesta. Pero todos en algo tienen fe. Cierro con esto para que se entienda. Primero, filosóficamente, el saber, o mejor dicho, el conocimiento es creencia verdadera y fundada. Pero no es que ser una creencia. Esto lo define Platón en una de sus primeras obras. Segundo punto. Veamos cuál fue la mayor revolución laica y secular de la historia. La Revolución Francesa. Lo primero que hicieron fue justamente promover los templos a la diosa razón. Todos creen en algo. El tema es si nuestra creencia está fundada en lo bueno, lo bello, lo verdadero, de manera trascendente, o es simplemente una, entre comillas, construcción social. Porque esto va a tener grandes consecuencias para el día de mañana. En materia de aborto, eutanasia, legalización de las drogas, es cómo entendemos el bien y el mal, que es lo que vamos a tratar en la conferencia hoy, cómo vamos a poder desenvolvernos en la vida pública. Bueno, es importante y fundamental también ir comprendiendo los conceptos o cómo se van arraigando distintos conceptos. Por ejemplo, bien mencionabas la cuestión del aborto, o como lo suelen mencionar, la interrupción, cómo se utilizan palabras confusas para justamente ir asentando de manera positiva, si se quiere, algunos tipos de prácticas, o el matrimonio igualitario, por llamarlo de alguna manera, que no tiene ningún sentido, vamos a decir, para el Estado, la unión de dos hombres que, por ejemplo, no pueden dar a luz, por decir que es el principal interés del Estado, de poder, bueno, justamente dignificar la vida de un niño. ¿Qué sentido tienen muchas de estas cosas o de estas prácticas que se intentan implementar? Es importante comprender justamente para ver cuál es el trasfondo, cuál es el origen de estas causas. Muy buen punto mencionado usted, y me voy a centrar en su magnífica pregunta en un aspecto fundamental, el lenguaje. Pensemos las siguientes ideas. De hecho, pensemos en esta idea de la idea, este ID. Pensemos en el idioma, el idiolecto, idiosincrasia, la propia palabra idiota, que refiere pertenencia a sí mismo. El idios es la pertenencia a sí mismo. Esto ya viene del griego. Ahora, nuestro lenguaje, en este idioma, en esta pertenencia, nos genera identidad. Es allí donde empezamos a ver justamente a dónde pertenecemos. Y acá quiero remarcar algo importante. El pueblo de Paraguay tiene una particularidad, que es ese arraigo identitario sobre sí mismo, ese valor identitario sobre sí. Ahí hay un punto que me parece que es fundamental a trabajar hoy día. Cuidando la identidad, cuidando el lenguaje, cuidamos también la verdad. Al cuidar la verdad, el lenguaje, estamos cuidando nuestra propia libertad. No se puede amar lo que no se conoce. A mayor grado de información, a mayor grado de verdad, mayor libertad para elegir. Y voy a dar un ejemplo muy simple y muy concreto, para que veamos las consecuencias que tiene cuidar el lenguaje y cuidar la verdad, la información. Porque quizás esto la gente no lo conozca. Supongamos que usted y yo, en este momento, empezásemos a decir que este sillón es verde. Y empezamos a decir que es verde, aunque sepamos que es rojo. El lenguaje, si bien es universal, también es dinámico. Es decir, con el tiempo vamos a decirle esto que es verde en vez de rojo. Y esto genera consecuencias. El día de mañana viene mi gran amigo Pablo, que es un gran organizador que ha estado acompañándonos en este proceso,
y le vamos a decir alcanzarnos el sillón verde. Va a tener un problema para poder definir cuál sillón debe traernos. Este ejemplo muy doméstico, ahora le vamos a llevar un caso triste en la vida real. En este momento yo invito a que la gente que nos está viendo lo puedan investigar para poder desmentirme tranquilamente. Existe una organización que se llama en Europa Men Having Babies, hombres teniendo bebés. Al empezar a decírsele al niño por nacer feto, conjunto de células, aquello que está allí reposando embrión, al empezar a manipular el lenguaje, despersonalizando lo que era realmente este ente, al quitarle esa personalidad, hoy esta organización le vende a hombres solteros o parejas homosexuales niños por catálogo, donde por contrato no solamente se le está asegurando el vientre de alquiler, donde una mujer es reducida a una situación de cuasi esclavitud, donde tiene que poner su cuerpo durante 9 meses para gestar esa vida, sino que también se le garantiza por contrato la nacionalidad que va a tener ese niño. Por eso hubo un gran conflicto con la guerra de Ucrania, porque este proceso se frena, sino que también se le garantiza por contrato que ese niño que ha sido gestado a partir de este catálogo donde se le ofrece ciertas características físicas, no va a tener ni síndrome de Down ni síndrome de Tourette. Entonces, si llega a presentar alguno de estos síndromes, automáticamente es descartado, ya sea en la etapa embrionaria o ya sea cuando ya ha avanzado el embarazo, abortado y se vuelve a buscar un nuevo vientre para alquilar. Estas son las consecuencias de manipular el lenguaje. Se llega incluso a la manipulación genética, a la manipulación del propio hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y que Dios los bendiga. Pablo, buenos días. A hacer también extensiva la invitación a toda la ciudadanía. Se van a tocar estos y otros temas muy interesantes para, bueno, comprender un poco más el trasfondo de la cuestión y saber qué decisiones tomar o saber cómo exigir también en el futuro. Sí, así mismo es. Yo creo que en pocas palabras lo que dijo Horacio es una invitación imperdible la de esta noche. Es una organización internacional la que vio a Paraguay como, digamos, la esperanza que tiene prácticamente nuestra zona regional, ¿verdad? Y también internacional. Entonces, por eso que vienen ellos aquí a Paraguay para fortalecer justamente nuestra tradición, nuestra cultura, ¿verdad? Y la familia, ¿verdad? Entonces, esta noche le invitamos a todos que puedan ser parte en el Hotel de la Trinidad, en el salón de arriba. Es totalmente gratuito. Las 18 horas empieza la inscripción y las 19 arranca este foro impresionante. Tenemos otras personas como Giovanna de la Rosa de Colombia, también el doctor Fernando Griffi, que es aquí de Asunción, ¿verdad? Muy conocido también por todos los paraguayos. Y bueno, la invitación para los padres, los abuelos, docentes, autoridades también están invitadas en esta noche para que todo lo que en breve habló Horacio, en esta noche podamos explayarnos y también entender todo lo que se viene, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pero nunca nos va a llegar eso a Paraguay. No, está a las puertas, está ahí nomás la puerta y nosotros tenemos que saber cómo defender y cómo también influenciar en la autoridad y la gente que tiene que tomar decisiones en cuanto a esto.